La tendencia no es empleado contra empresario o empresario contra trabajador. No, es que si no hay un ecosistema sano, desaparece. El empleado se va a la calle y el empresario no continúa generando riqueza. Esa comunicación, ¿no?, con el trabajador puede prevenir la ausencia laboral, las bajas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la gestión de tu equipo? Déjame tu agenda. Tal, gestión, reunión, ¿qué tal? Dedícale 1 hora a la semana. Ya está, escúchales. La peluquera que monta su empresa es peluquera, no es empresaria. Bastante tiene con aprender a hacer las gestiones que correspondan para llevar la empresa adelante siendo peluquera, como para encima tener también los conocimientos de recursos humanos, ¿no? Muy buenas, pues hoy estoy con Adrián Antón y bueno, es una charla muy especial. Él es experto en recursos humanos y además también en derecho laboral. Él ahora, bueno, pues que nos haga su presentación, nos cuente un poquito cuál es su función, cuál es su trabajo y nada, vamos a hacerle preguntas muy interesantes. Creo que es un tema que a todo empresario, incluso futuro empresario, trabajador, empleado, puede interesarle mucho porque bueno, este es un tema, el de recursos humanos, muy intenso y muy necesario del que tenemos que tener conocimientos. Cuéntanos, Adrián. Nada, muchas gracias por el recibimiento. Pues nada, ¿por dónde empezar? O sea, buena pregunta. ¿Hijo de empresarios? Hijos de empresarios, nieto de empresario, o sea, y después acabo en recursos humanos y en derecho laboral. Pues bueno, básicamente me doy cuenta en la empresa familiar que el activo más importante son las personas, o sea, al final es el motor más importante o el que te hace crecer o el que te hace desaparecer el negocio, hay que saberlo, o sea, cuando empiezas a delegar, empiezas a crecer, pasas de autoempleo, ¿vale? Montas y empiezas a tener más carga de trabajo y diciendo, bueno, voy a contratar a la primera persona, contrato a una segunda persona. Claramente la gestión en una persona ya empezar de 0 a 1 es un cambio importante, pero de 9 a 10 la verdad que el cambio es bastante importante. Pues me doy cuenta en ese momento que diciendo, ostras, pues esto las personas van evolucionando, van viendo, tiene sus circunstancias, hay que gestionar personas. O sea, es muy importante el negocio, o sea, tú como empresarios y empresarias sabemos perfectamente que la cuenta de resultados manda, o sea, nunca hay que olvidar. Gestionamos personas, pero también lo más importante, pues si la cuenta de resultados no va, no podemos aumentar los sueldos, no podemos pagarlos, no podemos darle más permisos retribuidos, no podemos mejorar las instalaciones, todo lo que conlleva. Pues me doy cuenta que falta algo, la empresa, pues claramente hay una evolución, pero hay unas tendencias, se llama algo de evaluación de desempeño, gestión de equipos, que bueno, que ahora más o menos ya no suenan o es algo importante en las empresas. Da igual que tengas un empleado o que tengas más empleados. Pues me da por estudiar y digo, bueno, vamos a probar a ver qué tal la carrera. Pues vamos viendo y digo, ostras, pues no está mal, empecé a hablar con mis padres y digo, mira, aquí hay una serie de circunstancias, algo que se llama plan de acogida, cuando viene un empleado o una empleada y diciendo, bueno, no, Pepito, siéntate y aprende, no, pues hay una serie de evolución, sobre todo, ¿por qué? Porque queremos que sea lo más productivo posible, porque si entre que llega, pregunta, lo que queremos es que el empleado o empleada cuando llegue a la empresa sea lo más productivo posible y que empiece a generar dinero, que para eso contratamos a las personas, que lo tenemos que decir abiertamente. La empresa es para ganar dinero. Exacto. Siempre con una serie de circunstancias que, bueno, que ya próximamente hablaremos y diremos. Pues empieza a evolucionar, empiezo a ver y digo, ostras, pues me gusta, pues en estas circunstancias hago un máster de recursos humanos y ya veo otras técnicas, otras circunstancias, y voy diciendo, coincido con otros profesionales, otros compañeros, diciendo, mira, pues esto se aplica así, las circunstancias, claramente tiene cosas muy bonitas o cosas que, bueno, que desgraciadamente pues, al final te involucras incluso emocionalmente con tus empleados y más cuando eres un empresario o empresaria de muy pocos empleados. Y nada, empieza a evolucionar y ya empezamos a hablar y hay una parte que siempre es importante, la parte de las relaciones laborales, derecho laboral. ¿Por qué es importante el derecho laboral? Porque marca las reglas legales, ¿vale? Está la comunicación, que para mí, fíjate, soy un despacho jurídico, para mí es más clave la comunicación más que la parte jurídica. Correcto. Porque la parte jurídica ya interviene, bueno, son las reglas de juego y todo, pero si el empleado o empleada no entiende lo que firma o lo que has negociado, yo muchas veces le hago firmar documentación al trabajador
para que se acuerde lo que ha firmado, lo que hemos llegado, levantar actas. Parece que no, pero es muy importante, por lo menos, a ver, tampoco hace falta un documento muy extenso, pero bueno, yo qué sé, dentro de 3 años, oye Adrián, había negociado contigo que este año se iba a revisar el bonus. No, 3 años, tantos empleados, claro. Yo soy externo de muchos empleados, a lo mejor no recuerdo la conversación, o Adrián ya no está en la empresa, que puede ser, o sea, o ha evolucionado, pues es importante sobre todo la comunicación. Y nada, y acabo la parte jurídica. Lo que siempre digo, el derecho laboral está para apoyar, hombre, siempre hay algunas veces que no tiene solución, entonces ya, desgraciadamente, si la comunicación no ha servido previa, la negociación tampoco, pues al final tendrá que venir su señoría, el juzgado, para decir, oye, blanco o negro. Pero para mí, fíjate, llega a ser un fracaso, porque la negociación es clave y sobre todo la comunicación, porque en el momento que haya una demanda, hay ciertas demandas. Sí, pero bueno, también aquí influye mucho las posturas. La postura y la buena fe, tanto del trabajador como del empresario, porque totalmente. Es verdad que es cierto que hay a lo mejor ciertos empresarios pues, que actúan con la malicia, ¿no? Con el resquemor o con el ego o la avaricia, ¿no? Que no quiero dar más, no se puede. Y quiero no se puede explotar, pero es verdad que eso hace años era como más común, ¿no? Hoy en día es cierto que la tendencia es que ya el empresario no es tan explotador como era antes. En ningún momento, o sea, la tendencia es que todos queremos cumplir la ley, todos, incluso cumplimos mucho más por 2 circunstancias. Uno, cumplir la ley, porque si no después viene inspección de trabajo o una demanda judicial y te condena. Y 2, por la marca empleadora. Es que al final yo quiero trabajar con los mejores en las circunstancias, efectivamente. Había los enanitos, ¿cómo era? El malo de la película, que quería secuestrar a los enanitos. Sí, o sea, realmente es el de los pitufos, perdón, sí. Pero eso ya ha desaparecido. Eso es que aún parece que la tendencia no es empleado contra empresario o empresario contra trabajador. No, es que si no hay un ecosistema sano, desaparece. El empleado se va a la calle y el empresario no continúa generando riqueza. Claro. O sea, el empresario quiere generar riqueza y compartir. Correcto. La responsabilidad social corporativa, al final, es algo que las nuevas generaciones anteriores también lo tenían, ¿vale? Pero cada vez lo tenemos más claro. O sea, nosotros queremos crear riqueza. Yo me incluyo, yo soy empresario. O sea, queremos crear riqueza. Y está muy bien, por eso, comunicarlo así al trabajador, que es un miedo que tienen muchos empresarios, el decir a los trabajadores, oye, estás aquí para que generemos riqueza, porque la empresa genere riqueza y por lo cual tener mejores condiciones. Exacto. Obviamente, todos, pero es cierto también que a veces que el trabajador se ciega un poco y sobre todo, te iba a decir sobre todo en pequeñas y medianas empresas, pero no, incluso en grandes empresas se escucha, ¿no? Algún trabajador que dice, imagínate, voy a decir alguna empresa por decir, ¿no? Pero trabajo en Leroy Merlin, ¿tú sabes cuántos millones factura esa empresa? ¿Qué más le da que yo esté de baja o no? Pues ya ves tú, si con todo el dinero que ganan, pero al igual también puede pasar que hagan esto en una pequeña empresa. Y eso obviamente tiene más impacto en una empresa pequeña que en una grande, pero una grande también tiene impacto porque hay demasiadas personas o demasiados trabajadores que piensan así. Pues me da igual, y para eso también las famosas bajaciones, que eso es real y eso está documentado y hay estadísticas que se dice que en temporada de verano, por ejemplo, hay muchas bajas, que no son tan reales porque es eso, es aprovechar y quizás más si estás en una gran empresa por eso, por el pensamiento que tiene el empleado de que Carrefour, con los millones que gana, pues ya ves tú, pues un empleado de baja más tampoco pasa nada. Yo siempre digo lo mismo, sobre todo cuando vienen aquí. A lo mejor en estas empresas es cuando es súper importante tener el departamento de recursos humanos. Sí, totalmente, ¿no? Pero da igual que sea, al final, esto cuando eres empresario o empresaria, eres el que limpia, el que hace las facturas, el que director de recursos humanos, director de operaciones y director de logística. Al final, nunca hay que olvidar la parte de recursos humanos, sobre todo y decirle al empleado, mira, me cuesta tanto. O sea, que no es estando de baja también es un coste real directo a la empresa. No, eso me lo paga el Seguro Social. A mí me pasó un caso real. O sea, llegó una de las empresas, empiezo a hablar con el trabajador y me dice, bueno, ya estando de alta, digo, no, es que estando de baja paga la Seguridad Social todo. No, hay cierta parte que no paga la Seguridad Social, no era consciente. Por eso muchas veces es importante la comunicación o decir, es que a mí me paga 1.000 euros.
por poner un hecho, pero es que el coste real es mucho más alto. O sea, el empresario muchas veces está deseando pagar más al trabajador, y eso lo digo abiertamente. Cuanto mejor pague, mejores personas, mejores profesionales vas a tener en la empresa. Y eso es algo que yo comunico muchas veces cuando alguien me dice, es que quiero cobrar más, digo, genial, porque yo también quiero ganar más. Entonces dime qué puedes hacer dentro de la empresa para que la empresa gane más dinero y así yo poder pagarte más. Exacto. Porque no creo que me estés pidiendo que yo te pague más si seguimos generando la misma cantidad de dinero, porque eso sería un poco quitarme yo dinero, o quitar dinero de la empresa o de mi bolsillo para dártelo a ti. Y los márgenes comerciales muchas veces son bastante bajos, o sea, claro, que no es lo mismo una empresa que a lo mejor deje un 40 o un 30% que una empresa, a lo mejor yo he visto empresas que un 2 o un 3% de margen comercial. O sea, imagínate la situación cuando una persona de baja, unas circunstancias, un impago, una circunstancia, al final la empresa incluso se puede ir al concurso, o sea, por el tema de tesorería. Claro, sí, por supuesto, y deja de ser rentable. Si no... y pasa con empresas pequeñas, además, bueno, yo tengo un entorno, la mayoría de mis alumnas de la formación son empresarias pequeñas que tienen de entre 2 a 10 trabajadores, y es verdad que hay una baja o 2 bajas, supone muchas veces casi el 50% de la plantilla. Sí, totalmente, y más con números tan bajos, esto como todo, cuando un núcleo de población es alto, un número pequeño, 2, 3, no es alto, pero claro, a mí incluso otro compañero que tenía un caso, persona que contrata de baja, el segundo que contrata para sustituir de baja, o sea, tenía 2 personas de baja, la misma persona es autoempleado con un trabajador más, pero en este caso 2 trabajadores de baja, el 100% no, casi el 200% de baja. ¿Y cómo se gestiona esto? ¿Dónde entras tú ahí para intentar? Porque es verdad que hay veces que esa comunicación, ¿no?, con el trabajador puede prevenir la ausencia laboral, las bajas. Ahí sobre todo es, uno, la cultura de empresa. Si eres una persona tirana, normalmente los trabajadores, no, normalmente o casi siempre, ¿vale? Bueno, decir habitualmente. ¿Hay más ausencias? Exactamente, es normal. O sea, si a mí me tratan mal en un entorno, yo no quiero ir a trabajar. Claro, es correcto. más, me afecta psicológicamente y por lo tanto totalmente justificada, ¿vale? La baja. En este caso, la comunicación es clave, sobre todo cuando a mí lo comento siempre en las empresas. Yo creo en los recursos humanos por el tema de comunicación, porque al final, si no hay una buena comunicación, después para llegar a un acuerdo va a costar muchísimo. Ya no hay confianza, ya llegamos a judicializarlo y muchas veces llegamos hasta el final ya por un tema de desconfianza plena y dura. El tema de comunicación, importantísimo, comunicar diciendo, mira, si te das de baja el coste es esto es lo que hay, política totalmente transparente, incluso convenio colectivo, yo muchas veces lo publico o en el boletín a nivel de intranet, es importante para que sepan perfectamente los derechos y obligaciones que tiene el trabajador, o sea, no solo derechos, porque muchas veces que hay de lo mío, ¿y tú qué tienes que dar a la empresa? Muchas veces cuando estamos negociando, vale, a mí me corresponde esto, vale, no pasa nada, totalmente lícito. Lo pone y ya está. Sí, pero a la empresa le corresponde esto. ¿Queremos entrar al juego? Al final vamos a perder todo. Si aplicamos muchas veces el derecho puramente su esencia, se bloquea. Porque al final estamos judicializando, entran ya otros entes, entra otra circunstancia y la confianza para mí es clave, sobre todo... Y sobre todo que también lo que se pierde, yo pienso, cuando llegamos a tener que ir a una demanda y a un juicio es la relación personal, ¿no? Que la relación personal, y como he leído un poco en tu biografía, que a ti te ha ayudado mucho a crecer y a posicionarte gracias a al entorno, a las colaboraciones, a los profesionales con los que has trabajado. Al final, el acabar mal con tu jefe o con tu colaborador o con tu socio realmente te está cerrando puertas, que no es lo que nos interesa, porque al final sabemos que en el mundo laboral una de las cosas más importantes son las colaboraciones, ¿correcto? Totalmente. Entonces, hay veces que quizás el trabajador, por emperrarse, o el empresario incluso, en una idea de demanda y de que lo decida el juez, hace que se pierda mucho más que lo que podríamos perder si lo comunicáramos y cada uno cediera un poco de su parte. Exacto. Sí, normalmente incluso antes de... Y mantener una relación, porque Exacto. Al final las relaciones y el que yo te pueda aconsejar, o que yo te pueda, ya no aconsejar, que yo te pueda... ¿cómo se dice? Recomendar, exactamente, hacerte una carta de recomendación. Creo que eso vale mucho más muchas veces que lo que tu trabajador te puede decir. No, es que yo quiero una indemnización que quizás no le corresponde, pero
¿Vale más el pedir una indemnización a lo mejor de 1.000 euros que mantener la relación laboral? Como antes de grabar estábamos diciendo que, bueno, pues que un despido improcedente cuando no se tiene que hacer, no se tiene que hacer, ¿no? Exactamente. O sea, que esto no es legal hacer un despido improcedente porque sí, porque esa persona cobre la indemnización. Totalmente. Hay que ver el tema legal. Bueno, vamos a ir por partes, porque parece que no, porque me has hecho He hablado bastantes muchas cosas, sí, venga. importantes, sobre todo el tema de comunicación. Y yo siempre digo lo mismo, la vida da muchas vueltas. Yo estoy ahora aquí, mañana qué tal, y las circunstancias, incluso con clientes y proveedores. O sea, yo soy externo y recursos humanos a nivel externo de varias empresas, incluso el propio empleado, incluso lo hemos comentado fuera de cámara, llamarme de un despido que hice y después llamarme porque su pareja tenía un problema legal. Claro, cuando me llamó 2 años después, digo, a ver, ¿qué narices está pasando? Claro, lo primero que dices, digo, te sorprende. No, Adrián, es que quiero que lleves el procedimiento de mi pareja. Digo, fíjate que al final es cuenta de resultados, o sea, hacerlo bien y comunicarlo Correcto. bien. El tema de comunicación, totalmente de acuerdo, porque al final es clave. Sobre todo, nunca sabes a quién vas a tener que pedir esa recomendación, ese favor, o quién conoce a quién. Pues a nosotros nos ha pasado diciendo, oye, quiero trabajar en esta empresa. Ni de broma, o sea que al final sabemos claro lo que hay, o al revés. O sea, un empleado, eso sí, hay que llevar cuidado con el tema por el tema de protección de datos, ¿vale? Si no autoriza expresamente el trabajador, tú no puedes dar referencias a un trabajador. A mí me llaman y dicen, no, yo no puedo decir nada y nada hay, pero sin embargo, si tengo un buen trabajador, ya sea yo o una, y siempre que me autorice, yo he movido el currículum. Oye, ha salido porque no ha salido el proyecto o no era el momento adecuado. O sea, puede haber muchas salidas. Correcto. Que no solo es el despido disciplinario, me ha pillado robando o he tenido asentismo. A lo mejor el proyecto, o pensaba, yo qué sé, que iba a sacar una línea de negocio con alemán, imagínate, el mercado alemán, y no ha salido en ese momento. Pero yo sé que es buena trabajadora, es un caso real, o sea, vamos. Y le pedí autorización y lo moví y creo que sí que, moví varias empresas y al final sí que salió bien. No entró la persona directa, pero sí que a través de otro contacto que tenía por ahí sí que entró a trabajar. Porque realmente al final esa persona era válida y era totalmente adecuada, pero el proyecto, insisto, era un despido, se hizo un despido objetivo. Sí, no, pero por eso yo hablaba, sobre todo quería enfocarme en esos despidos que al final pues no acaban bien por una cuestión de algo que no es tan relevante o que no... mirando al corto plazo de una indemnización pequeña o de 500 o de 1.000 o de 2.000 euros. O que hay de lo mío, y lo hemos hablado, o sea, aquí que hay de lo mío, a día de hoy si es un despido disciplinario son 0 euros. No, lo mío a mí me corresponde 19, bueno, si son cantidades estamos hablando. O 10.000 o 15.000 lo que corresponde. A día de hoy no te corresponde nada. Eso tiene que ser un despido disciplinario, son 0 euros. Hombre, me han pillado robando. Y digo, pues bueno, esto como todo, hay que ver a ver qué planteamiento hay o las circunstancias que hay encima de la mesa. Pero sí, algunas veces se enroca por 50, yo me acuerdo uno que 50 euros, el abogado y yo, y diciendo, bueno, vamos a intentar llegar a acuerdo. Y digo, mira, me bajo de los honorarios, vale la pena, por 50 euros nos lo quitamos de encima para intentar, porque también la labor de los asesores legales o recursos humanos o el tema judicial laboral es intentar solucionar asuntos, porque muchas veces el cliente, igual que yo llevo empresa trabajador, se enroca a una postura que es irrealista. Y la otra parte también, digo, vamos a buscar un consenso, una adecuación, porque lo importante es que cada uno, el trabajador, en este caso, si llevo persona trabajadora, desconecte y que se olvide. Y la empresa también, y digo, diciendo, oye, pues llegamos a un acuerdo y ya está, o no llegamos a un acuerdo, pues ya su señoría, ya que hay. Pero sí, yo he visto reclamaciones absurdas. A ver, que no tienen viabilidad legal, ¿vale? O sea, y yo siempre se lo digo al cliente, si no tiene viabilidad legal, yo no te recomiendo que lo hagas. Ya cada uno que decida, como digo siempre, todos somos mayores de edad, ya tenemos 18 más años, hay que ser responsable de sus actos cada uno, pero sí, insisto, la vida da muchas vueltas y no sabemos dónde vamos a acabar. Correcto, pero que es verdad que el empresario ya bastante complicado lo tiene a veces para, además, el pequeño o mediano empresario que normalmente pues tiene algún talento especial,
en algún área determinada, por ejemplo, ¿no? La peluquera que monta su empresa es peluquera, no es empresaria. Bastante tiene con aprender a hacer las gestiones que correspondan para llevar la empresa adelante siendo peluquera, como para encima tener también los conocimientos de recursos humanos, ¿no? Y por eso nos resulta tan complicado, ya no solo peluquera, da igual, el tapicero o cualquier empresario que monta su negocio lo monta teniendo las habilidades en eso que va a ofrecer, no como la gran mayoría de los empresarios no tienen una formación empresarial. Por eso es importante cuando pasamos de autoempleado Exactamente. a tener empleados, o sea, es entonces, muy importante la formación. Uno de los primeros departamentos a crear sería básicamente el de recursos humanos. O dedicarle tiempo. Yo siempre digo lo mismo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la gestión de tu equipo? Déjame tu agenda. Tal, gestión, reunión, ¿qué tal? Dedícale 1 hora a la semana. Ya está. Escúchales. Es que hay empresas que no lo escuchan. Digo, a lo mejor tenerle o darle el permiso. Oye, que mi hijo tiene que ir a jugar a fútbol. ¿Pero te ha pasado alguna vez que le has tenido que decir tú a un empresario, ¿por qué no te sientas a hablar con ellos? ¿no? Porque muchas veces los empresarios yo creo que te contratan, ¿no?, para lavarse las manos y quitarse de encima ese marrón, porque es un marrón. Muchas veces obligo a que estén presentes, incluso la desvinculación le digo que esté presente, o sea, aunque yo me dedico a la parte legal, que ellos estén, son buenos para contratar y también para despedir, es parte de su proceso, la gestión de equipos es eso, sobre todo cuando veo la agenda, lo que es, dedícale 1 hora cada 2 semanas, siéntate con tu equipo, pregúntale cómo ha ido su hijo, es que muchas veces vale más que los 50 o 100 euros que le vas a dar más al mes, o sea, es que eso es algo claro, pero algunas veces, ¿no? Sí, exacto, tampoco hace falta hacer cursos avanzados de gastarse miles y cientos de miles de euros y todo lo que hay. Pregúntale, sé personas, o sea, somos todos equipos, o dejarle, oye, pues viene la circunstancia, oye, que mi hijo juega el fin de semana, ¿me permites irme 1 hora? Si se lo permite la empresa, oye, pues lo cuadramos o lo que sea, pero después le puedes pedir el favor también, oye, necesito que te quedes 1 hora más, o abras el domingo porque viene este cliente importante, o que le acompañes porque es o alguien que es extranjero, que viene a un fondo de inversión. O sea, eso, no, vamos, si te dice ya que no, vamos, ya me sorprendería. Según mi experiencia, vamos, va a matar por tu empresa. Pero claro, si le dices no vas, ¿por qué? Porque hay trabajo. Y a lo mejor no hay trabajo. Es que el trabajador al final somos personas. Y ve el trabajador que no hay trabajo y encima le has impedido ir me da igual, al partido del hijo, a la grabación de... No, me da igual, lo que sea, algo para él importante o para ella importante, es que poco a poco el contrato emocional se va a romper y al final, ¿sabes qué va a pasar? Va a haber desvinculación. Me encanta que digas esto siendo un profesional tan correcto en la legalidad, en lo que dicen los contratos, porque yo soy la primera que soy así con mi equipo y siempre les digo, a mí me da igual que me digas, oye, el viernes tengo, y se inventan alguna historia tremenda y me dan 20.000 justificaciones y yo digo, a ver, no sé, por ejemplo, Noelia, como si te vas a la playa a tocarte la flor, no pasa nada. Me da igual, lo único, tú te vas a ir, genial. Oye, es que el viernes por la mañana me apetece descansar, ver a mi prima, irme a pasear, dar lo que es. No pasa nada, puedes hacerlo sin ningún problema. Luego tenemos en cuenta que trabajamos con una agenda y que en la semana siguiente, si yo te pido que te quedes o que vengas otro día, lo puedes hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Pues ya está, ¿no? Porque siempre es importante también, dependiendo de la empresa, si es pequeña, documentarlo y todo lo que hay, porque después se puede considerar... También me voy a poner el gorro de legalidad, dependiendo también la gestión. Pero es verdad que hay muchas veces que se trabaja por horario estricto, cuando no hay tanta necesidad de que sea ese horario estricto. No hablo porque ahora seguramente tienes en tu mente esas mega empresas súper estructuradas, Las pequeñas empresas familiares, que hay 5, 6, 10 empleados incluso, o 2, que muchas veces como no, tu horario es de 9 a 2 y tienes que estar aquí de 9 a 2 y no se salen de esa por su idea de que tiene que ser así, no, es que me puedo ir este día, puedo librar, puedo entrar más tarde y es como, no. Este horario flexible, o sea, muchas veces para dejar al niño o la niña en la escuela o siempre que lo permita también, a ver si es atención al público. Pero no por legalidad, sino yo ahora, Adrián, quiero que te pongas la situación de esa cercanía y de ese sentido común que si yo a mi trabajadora le pido que me haga, o le pido no, tiene en contrato que me haga 40 horas a la semana o 20 horas a la semana y que trabaja por un objetivo de facturación y que me facture X euros al mes, si ella me los va a facturar, ¿por qué
quedarme en la idea esta estricta de decir, tu horario es a las 9, tienes que estar a las 9. Hablamos de ahora de una peluquería. Sí, de ¿vale? una gestión, estamos hablando de una gestión emocional o gestión de recursos humanos. Es que muchas veces contradice el departamento legal a la gestión de recursos humanos. Yo me acuerdo muchas veces en las empresas, o sea, me llamaba el director o directora de recursos humanos porque siempre decía no, ¿vale? Porque muchas veces, fíjate, la gestión de recursos humanos era espectacular, entrada y salida. Una cosa es una cosa puntual y otra cosa es ya hay que intentar regularlo lo mejor posible, por supuesto, sobre puntual. todo por si ocurre un accidente, ocurre algo, parece que no, pero los accidentes ocurren, ¿vale? Correcto. O sea, o que tengas una inspección de trabajo y que justifique. No, ahora, ¿qué tal? Desgraciadamente, pues bueno, hay empresas, vamos a decirlo, igual que hay trabajadores que no cumplen la legalidad, hay empresas que tampoco cumplen la legalidad, que lo contratan 20 horas y están 48 horas semanales. Por eso que muchas veces al final pagan justo por pecadores, pero hay que aplicar la normativa. No, pero si yo le digo, mi trabajadora tiene 20 horas y su horario es de 9 a 1. Sí. Y yo le digo, sí, no pasa nada, tú te puedes ir a la playa el viernes y el lunes, en vez de hacer 4 horas, tendrás que hacer 8. Bueno, hay que, dependiendo, una cosa si es una cosa puntual y otra cosa tema legal, o sea, tengo Sí, la no, cuestión, si es, sí. ya, bueno, como hablábamos también antes fuera de cámaras, que al final si permites esto continuamente se convierte en un derecho adquirido y luego ya no puedes decirle que y no, ¿no? aparte a nivel legal, un contrato a media jornada, si no está bien regulado, bien redactado, imagínate que después te viene inspección de trabajo, casualidad que te viene después de las 4, va a decir, pero su contrato es de 9 a 2, ¿por qué está aquí? Posiblemente tengas problemas legales. Lo digo porque hay ciertas matizaciones y siempre hay una frase que siempre odio, pero también la utilizamos los juristas, es depende. Depende del caso, depende de las circunstancias y sobre todo siempre aconsejo que cada caso en concreto siempre se asesoran legalmente. O sea, aquí estamos hablando a nivel global, estamos hablando dependiendo de la gestión de personas, pero siempre hay que acercar, bueno, muchas veces nosotros somos el no lo hagas, parecemos aquí los malos de la película, pero realmente nosotros estamos para evitar problemas legales. Correcto. O sea, también la gestión y lo que estamos hablando, muchas veces a nivel de política de recursos humanos es espectacular la medida, pero a nivel legal no lo permite o puede tener problemas legales. Cuéntanos ¿cuál es el trabajo más difícil que has tenido que hacer en una empresa para que se consiga esa buena relación de empresa o empresario con trabajador o trabajadores? Normalmente, a ver, siempre se debate dos puntos claves. Uno, los permisos o vacaciones, ¿vale? Y el tema retributivo. Algunas veces te permite el negocio, te permite subir sueldos y otras veces no. El más complicado cuando me tocó reducir los sueldos. O sea, si no reducíamos los sueldos, la empresa se iba a concurso, básicamente. Hubo una negociación con los sindicatos, bueno, tiene que circunstancias, la verdad que de no cabe la gente lo pudo entender, pero las primeras veces fue bastante desagradable. Pero eran dos cosas. O se reducía, yo siempre decía lo mismo, podéis demandar, sí, estamos negociando, sí, ¿estáis de acuerdo? ¿Podéis estar de acuerdo o no? Al final se llegó a un acuerdo, ¿vale? O sea, menos mal que al final todas las personas fuimos coherentes y todo lo que hay encima de la mesa. Pero si llegan a decir, oye, ¿qué tal? No vamos a concurso. Vamos a concurso y gente con una edad avanzada, con un sector complicado, o sea, prácticamente les condenaríamos al desempleo y a la jubilación. O sea, por eso que muchas veces, dependiendo de la empresa, la comunicación que haya, las circunstancias que haya encima de la mesa, varía mucho. Insisto, siempre asesoramiento legal, o sea, siempre preguntar antes de hacer las cosas, porque muchas veces hacemos de buena fe cosas que no corresponden. Y el tema de permisos, dependiendo de lo que... Pues nosotros podemos mejorar los permisos. O sea, imagínate, le damos las 3 horas. Si realmente es más productiva esa persona, ¿la tienes que recuperar o no? Yo muchas veces directamente le digo, no recuperes. A ver, una cosa es una cosa puntual, correcto, y otras veces, ¿para qué tiene que recuperar esas horas? No tiene ningún sentido. Si me produce más, es que hay que cambiar el trabajador de presente al trabajador productivo. Y para mí yo prefiero un trabajador productivo antes que un trabajador. Si es una peluquera o un peluquero que hace, bueno, tú conoces mejor el sector, ¿vale? O sea, bueno, mejor dicho, se hace 3, 4 clientes y otro solo hace uno, dependiendo de la complejidad, está claro que todo depende. Sí, pero bueno, la facturación. Sí, la facturación al final no es lo mismo una persona experimentada que una persona que acaba de empezar las circunstancias. O sea, claramente seré más laxo o le daré más incentivos a esa persona. Correcto, qué bien. Y bueno, yo creo que para acabar, no sé si puedes decir alguna recomendación o alguna inspiración, algo que te haya hecho de verdad decir, creo que este
el departamento de recursos humanos, que suele ser un terreno muy pantanoso y muy complicado para la mayoría, que te haga sentirte que creces como persona, no solo como profesional, y que realmente te haga sentir bien por lo que puedes estar ayudando al empresario, pero al final también al trabajador, porque tu labor también es un poco pues llegar a un acuerdo para que obviamente todo, digamos, la relación final fluya de la forma, el ambiente laboral también, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes aconsejarnos? Así, ¿qué es lo que nos puedes sobre todo, cuando está el departamento de recursos humanos ya creado, ya siempre se puede mejorar, pero la parte más estratégica es cuando se crea, cuando está creciendo a partir de 20, 25, ya se empieza a plantear a alguien o a media jornada o a jornada parcial, se plantea crecimiento, porque muchas veces, insisto, el área de financiero normalmente siempre está, producción, logística. Recursos humanos es el último departamento que se piensa, y hay otras empresas que deberían ser la primera, porque si no contratamos a las personas adecuadas no va a crecer. Si la gente no está contenta o no está adecuada o no está alineada o no se la ha dicho bien, ¿vale? O sea, muchas veces aquí la conflictividad llega, es que tú me has dicho, yo te he dicho, yo he entendido, yo no he entendido. O sea, la comunicación para eso es clave. Y sobre todo el tema de crecimiento. O sea, cuando empieza a crecer la empresa, empiezas a encontrar las personas adecuadas. A lo mejor las personas adecuadas al principio después no son adecuadas. No son las personas que deben estar en la empresa. También la empresa evoluciona, igual que un trabajador evoluciona, dependiendo, no es lo mismo un junior que un senior, que alguien más experimentado, o dependiendo del perfil de cada uno, las empresas igual. En ese momento hay algunas empresas que cuando ya crecen mucho, Adrián pasa de la parte de gestión de personas a la parte jurídica, porque ya entiendo ya que tiene que entrar alguien dentro, ya tiene que entrar alguien que tenga más tiempo y más recursos para atender las consultas, explicarle lo que hay, entender el tema IRPF, muchas veces el bruto o neto, ¿vale? Siempre que se negocia, siempre negociar bruto, nunca neto, porque las circunstancias personales es el neto, ¿vale? Claro. Familiares, personales. Y sobre todo el tema de crecimiento, yo me acuerdo de una empresa que entré hace bastantes años, que éramos poquitos y empezamos a contratar, pues al final nos plantamos 75 personas en un año. O sea, fue algo espectacular, cómo creció, cómo hizo el departamento de recursos humanos, cómo se profesionalizó, cómo se contrató gente, asesores externos, consultores. O sea, y la empresa, la verdad que ahora son 200 y pico, ¿vale? Ahora sí, No, por eso, que muchas veces el crecimiento, y hay que tener claro el foco. El foco es si dedico a las personas y nunca perder la viabilidad del negocio, porque el crecimiento descontrolado también es malo. O sea, bonito. Siempre hay que tener estratégico. Qué bueno. Pues nada, Adrián, muchas gracias por la charla, por toda esta información interesante, ya que nos comenten, que nos digan qué más quieren saber sobre este tema. Ya os digo que es verdad que es un tema siempre muy complicado y, como te decía antes, pues bastante complicado es ser empresario como para además conocer todos estos temas y saber sobre la gestión, que es algo que, bueno, mi cultura de empresa es muy pro trabajador, muy pro buen ambiente, muy pro pues eso, las reuniones de equipo, todo lo que son pues el team building, todas las actividades que sean de unión, porque también los datos avalan que solo mejorando un 1% el ambiente laboral mejora un 30% los resultados, por lo cual, bueno, pues es algo de lo que yo hablo mucho. Y nada, pues muchas gracias, nos ha gustado mucho, sabemos que sobre todo cuando hay problemas, sigo empeñada en eso, es totalmente necesario pues estar asesorada legalmente y actuar pues como un empresario de verdad, invertir en este departamento, ¿no? Recursos humanos y asesoramiento legal laboral. Así que nada, muchas gracias. A vosotros. Y nos vemos en el próximo.